Mi hermano se levantó en la cena de Acción de Gracias, alzó su copa como si fuera un rey en su coronación y anunció, frente a 37 miembros de la familia, que mis papás habían decidido entregarle el negocio familiar, y que yo no recibiría nada. Tomé un sorbo de vino, despacio, sintiendo el sabor fuerte y amargo mientras todos a mi alrededor aplaudían como si estuvieran presenciando un momento histórico. Las tías que ni siquiera me mandan mensaje en mi cumpleaños levantaron sus copas emocionadas. Los tíos chiflaban, los primos aplaudían como focas en espectáculo, mi mamá se limpiaba las lágrimas con una servilleta de tela, orgullosa, y mi papá, bueno. Él estaba sentado en la cabecera con esa cara de satisfacción que solo ponen los hombres que creen que acaban de asegurar su legado. Y ahí estaba Isen. El hijo dorado. El primogénito. El heredero que habían preparado desde los 12 años para este momento. Parado como si de verdad le estuvieran entregando una corona. Con esa sonrisita presumida, disfrutando cada gramo de atención. Yo no aplaudí. Ni siquiera moví un dedo. Solo puse mi copa sobre la mesa de caoba que mi abuelo construyó con sus propias manos hace más de 60 años. El sonido del cristal golpeando la madera fue como un disparo en medio del aplauso general. Luego miré directamente a mi papá. Papá, dije, con una voz tan afilada que cortó el ruido a la mitad. ¿Se los digo yo, o quieres decirlo tú? El silencio cayó de golpe. No poco a poco. No gradualmente. De golpe, como si alguien hubiera apagado el mundo. El tenedor de mi papá chocó contra el plato, y ese sonido retumbó en toda la casa. Isen pasó de estar radiante a confundido, luego molesto, y después, por un segundo muy pequeñito, casi podría jurar que vi miedo en su cara. ¿Decirles qué, Ava? Me dijo. ¿Qué podrías decir tú? Metí la mano en mi bolso, ese bolso de cuero que todos ven como si fuera uno más, sin sospechar que adentro traía, básicamente, los códigos nucleares de todo lo que mi familia cree que controla. Saqué un sobre manila y lo puse frente a mí, bien visible. Ábrelo. Mi familia había estado borrándome de su historia desde que yo tenía 12 años. Ese mismo año murió el abuelo Walt. Recuerdo perfectamente cuando mi papá nos reunió en la sala de esta misma casa, sentados en los mismos sillones viejos que todavía siguen aquí, y anunció que Isen heredaría Bennett Industrial Solutions cuando cumpliera la edad. Así debe ser, dijo. Con un tono que no sonaba a decisión, sino a ley divina. Que este negocio se queda con los hombres de la familia, sentenció. Así lo quiso tu abuelo. A los 12 años, escuché eso sin entender del todo. Pero desde entonces, cada decisión, cada oportunidad, cada gesto, cada conversación, todo giraba alrededor de Isen. Yo solo era la que estaba ahí. La que ayudaba. La que no contaba. La que nunca sería parte del futuro. Lo que ellos nunca imaginaron, es que yo sí crecí. Y que mientras ellos se concentraban en preparar a mi hermano para tomar el negocio, yo crecí mirando. Aprendiendo. Guardando documentos. Leyendo entre líneas. Porque aunque ellos creían que el negocio era solo para hombres, resulta que la persona con más poder en esa mesa, era yo. Mi papá no movió ni un músculo. Ni siquiera parpadeó. Solo miraba el sobre como si fuera una serpiente a punto de morderlo. Todos en la mesa lo volteaban a ver, esperando una reacción, una palabra, una señal, lo que fuera. Pero nada. Ese silencio pesaba tanto que hasta se escuchaba el crujido de la calefacción vieja de la casa. Isen, impaciente, dio un paso hacia el sobre. ¿Qué es esto, Ava? Me dijo con ese tono de siempre, el de yo mando aquí. ¿Otra de tus rabietas dramáticas? Yo sonreí. Una sonrisa chiquita, tranquila. Una sonrisa que él no supo leer, pero mi papá sí. Ábrelo, repetí. Si no eres tú, que lo abra papá. Ahí fue cuando vi algo extraño. Mi papá bajó la mirada, como si de pronto hubiera envejecido 10 años. Mi mamá lo vio confundida y le susurró algo, pero él solo negó con la cabeza, como si no pudiera hablar. Fue la primera vez en mi vida en la que lo vi, inseguro. Y francamente, esa imagen me dio más fuerza de la que pensé que tenía. Está bien, yo lo abro, dijo Isen,
estirando la mano. Pero antes de que sus dedos tocaran el sobre, yo lo tomé y lo levanté, alejándolo de él, obligándolo a verme directamente. ¿Sabes qué es lo curioso, Isen? Dije. Que te pasaste años diciendo que yo no sabía nada de la empresa. Que yo no entendía el negocio. Que no tenía cabeza para estas cosas. Pero aquí estás, temblando. No estoy temblando, escupió él, pero sí lo estaba. Sus dedos se movían como si le diera frío. Respiré hondo, apoyé el sobre en mis manos y hablé fuerte, para que todos lo escucharan. Lo que hay aquí adentro, dije, no es un berrinche, no es un truco, no es un chisme. Es trabajo. Trabajo de años. Trabajo que ustedes ni siquiera sabían que yo hacía mientras me ignoraban. Documentos legales, correos, contratos, firmas, cosas que creyeron que nadie revisaba. Pero yo sí. Yo revisaba todo. Las tías, las que antes estaban brindando, ahora tenían las bocas abiertas como si estuvieran viendo la mejor telenovela del mundo. Los primos se recargaron hacia adelante. Hasta los niños dejaron sus teléfonos. ¿Y qué se supone que has estado revisando? Preguntó mi mamá, con esa voz dulce que usa cuando intenta mantener la paz. Yo la miré, pero no con enojo. Con tristeza. Todo lo que ustedes nunca me dejaron preguntar, contesté. Todo lo que decían que no me correspondía. Todo lo que creían que podían decidir por mí solo porque soy mujer. Eso creó un murmullo incómodo en la mesa. Varias tías se miraron entre sí, como si de pronto recordaran que ellas también crecieron escuchando la misma frase. Los negocios son para los hombres. Tomé aire de nuevo, sabiendo que la siguiente parte iba a cambiarlo todo. Y el problema, continué, es que ustedes hicieron muchos movimientos confiando en que nadie los iba a cuestionar. Y cuando nadie cuestiona, se cometen errores. Mi papá cerró los ojos un instante, como si supiera exactamente hacia dónde iba yo. Errores como, Isen cruzó los brazos, retador, ¿qué? Yo levanté el sobre, lo sostuve con 2 dedos como si fuera lo más ligero del mundo, y dije. ¿Qué errores como poner el negocio entero, con todas las firmas y anexos, a nombre de un hombre, que no leyó ni una sola línea antes de firmar? Y errores como dejar que alguien más, hice una pausa, archivara esas copias originales. Podías escuchar un alfiler caer. ¿Quién archivó esas copias? Preguntó mi tío Rick, el que siempre mete las narices en lo que no debe. Yo levanté la mano con una sonrisa suave. Yo. Un murmullo recorrió toda la mesa, como una ola. Isen soltó una risa nerviosa. ¿Y eso qué? Guardar papeles no te da ningún poder. Ah, no, dije. Guardar papeles, no. Pero revisarlos, sí. Me incliné un poco hacia adelante. Sobre todo cuando encuentran irregularidades. Firmas donde no deberían estar. Fechas que no cuadran. Cambios realizados sin la aprobación requerida. Isen abrió la boca, pero yo levanté la mano para callarlo. Di, lo más importante, añadí, cuando encuentran que en el testamento actualizado del abuelo Walt, saqué un segundo documento más del sobre, la empresa no estaba destinada a los hombres de la familia. La mitad de la mesa gritó. La otra mitad se quedó congelada. Mi mamá dejó caer su servilleta. ¿Qué dices? Preguntó ella. Lo que escuchaste, mamá, respondí. El testamento original que ustedes conocen no es el último. Hubo una actualización que nadie se tomó la molestia de buscar porque pensaron que el abuelo nunca cambiaría de opinión. Pero sí lo hizo. Antes de morir, cambió la cláusula. Quitó la parte de solo hombres. Tomé aire. Y dejó el control del negocio a quien demostrara ser más competente. No al mayor. No al hombre. Al más capaz. Isen dio un paso hacia mí, furioso. ¿Qué estás diciendo que eres tú? Le sonreí, tranquila, con una calma que lo desconcertó. No lo digo yo, Isen. Lo dice el abogado del abuelo. Lo dicen los documentos firmados. Y lo dice, puse la mano sobre el sobre Manila, lo que hay aquí adentro. Me acuerdo perfectamente de ese momento.
Yo estaba sentada en la sala, viendo el retrato de mi abuelo colgado en la pared, su cara seria, sus ojos amables, ese hombre que me enseñó a leer estados financieros cuando tenía 9 años. Él fue quien me explicaba, con una paciencia infinita, cómo funcionaba la empresa, cómo había empezado todo desde cero, cómo había dormido muchas noches en la misma bodega que usaba de taller porque no tenía dinero para regresar a casa. Ese hombre jamás había dicho que el negocio debía pasar solamente a los hombres. Y sin embargo, allí estaba mi papá, muy seguro, hablándonos como si dijera la verdad absoluta. Yo era apenas una niña, tenía 12 años, pero aún así sentí en mi estómago que algo no cuadraba. Que mi papá estaba mintiendo. Que él había decidido esa regla por su cuenta y simplemente le estaba poniendo el nombre de mi abuelo para que nadie pudiera cuestionarlo. Aún así, con todo el miedo del mundo, le pregunté. ¿Y yo, papá? ¿Qué hay de mí? Él se rió. Se rió como si hubiera contado un chiste. Como si mi pregunta fuera graciosa. Como si yo no fuera parte de nada. Lai, hija, dijo, con ese tonito condescendiente que nunca olvidaré. Tú vas a crecer, te vas a casar, vas a tener tu propia vida. Las mujeres tienen otros caminos. Tu hermano es el legado. Algún día serás la esposa de alguien. Con eso basta. Ese día, desaparecí. No físicamente, claro, pero para ellos dejé de existir en todo lo que importaba. Desde entonces, Isen se volvió el centro de todo. Cada verano lo mandaban a campamentos de liderazgo donde lo trataban como un pequeño CEO. En vacaciones iba a seminarios de negocios, a concursos de emprendimiento, a talleres exclusivos donde lo preparaban para ser el hombre que sostendría el apellido. ¿Y yo? A mí me daban trabajo de oficina sin paga. Archivar papeles. Poner sellos. Ordenar carpetas. Ayúdanos tantito, me decían, como si me estuvieran haciendo un favor. Y cada vez que hacía preguntas, me daban palmaditas en la cabeza, como si fuera una niña imprudente. Lo peor era cuando Isen presentaba proyectos que no eran suyos. Eran mis ideas, mis análisis, mis borradores. Él solo cambiaba el orden de las palabras y las repetía con la voz segura que le habían enseñado a practicar frente al espejo. Y la familia entera lo celebraba. Cuando tenía 16 años, me propuse demostrarles que yo también podía aportar. Me encerré 3 semanas enteras en mi cuarto, rodeada de hojas, gráficos y cálculos. Mi abuelo me había enseñado sobre eficiencia operativa, identificar desperdicio, mejorar procesos, estudiar los números para entender la verdad detrás de un negocio. Yo tomé lo que él me dejó y lo elevé al doble. Hice un análisis detallado de toda la planta de manufactura, encontré fugas de capital, errores en la logística, horas de trabajo mal distribuidas. Hice todo. Cálculos. Proyecciones. Sugerencias. Un plan completo para ahorrar más de 1 millón al año. Y hasta preparé diapositivas como si yo fuera a presentarlo ante un consejo de inversionistas. Cuando terminé, estaba agotada, pero orgullosa. Y, aunque suene infantil, pensé que mi papá por fin me vería. Le entregué la carpeta, con una sonrisa pequeñita, esperando, no sé, un bien hecho, un te esforzaste, cualquier reconocimiento. Pero él ni siquiera leyó una sola hoja. Solo la hojeó, así, sin ver nada, sin interés, y luego se dio la vuelta y se la entregó a Isen. Preséntalo en la junta de la próxima semana, le dijo. Te servirá de práctica para cuando estés al mando. Sentí como se me rompía algo en el pecho. Isen presentó mi trabajo palabra por palabra. No entendía ni la mitad. Cuando un miembro del consejo le preguntó sobre las tablas de depreciación, se quedó en blanco. Parecía un niño perdido en examen de matemáticas. Mi papá tuvo que intervenir para salvarlo, y aún así todos lo aplaudieron como si acabara de inventar la rueda. Esa noche, lloré 3 horas seguidas en mi cuarto. 3 horas sintiendo que no importaba, que jamás importaría, que no había nada que yo pudiera hacer para que me vieran como algo más que la hija que un día será esposa de alguien. Pero cuando se me acabaron las lágrimas, me quedó algo más fuerte, la decisión. Me miré al espejo y dije en voz baja. Y si no me van a dar un lugar en su mesa, yo voy a construir la mía. Y un día,
Cuando ellos menos lo esperen, les voy a comprar la suya. Ese pensamiento, ese fuego. Ese fue el día en que dejé de ser invisible. A partir de ese día, la casa dejó de sentirse como un hogar y se convirtió en una especie de campo de entrenamiento silencioso. Yo no competía contra Isen, competía contra la idea que mi familia tenía de mí. Contra esa sombra que ellos mismos habían puesto encima de mi nombre. Me volví más reservada. Mucho más observadora. Y aunque por dentro seguía doliendo, por fuera aprendí a sonreír, a fingir que nada me afectaba, para que nadie sospechara cuánto estaba cambiando realmente. En la escuela, mientras Isen presumía que sería el futuro CEO, yo me metí en todos los cursos, talleres y clubes que pude, matemáticas avanzadas, club de finanzas, cursos en línea de contabilidad. Hasta participé en competencias académicas a las que mis papás nunca se dignaron a asistir. No importaba. Yo no estaba coleccionando diplomas para ellos. Los estaba coleccionando para mí. Lo curioso es que, como mis papás nunca prestaban atención a mis horarios, mis actividades o mis calificaciones, terminé teniendo una libertad enorme. No porque confiaran en mí, sino porque no esperaban nada de mí. Y esa falta de expectativa se convirtió en mi mayor ventaja. Me hice amiga de profesores, de mentores, de contadores jubilados que daban clases los fines de semana, de una señora del departamento legal de la empresa que todos ignoraban porque era muy discreta. Pero que sabía absolutamente todo lo que pasaba. Ella fue la primera en decirme: "Y niña, tú ves más lejos que cualquiera en esa familia". Y aunque me lo dijo bajito, como un secreto, fue la primera vez que alguien adulto me reconoció capacidad sin compararme con Isen. Empecé a leer cosas que mis papás ni sabían que existían: contratos internos, informes financieros antiguos, archivos del archivo muerto. A veces los veía olvidados en escritorios de empleados, o los encontraba abiertos en las computadoras porque a nadie se le ocurría que la hija que solo archiva papeles pudiera entender lo que decía. Pero yo entendía. Oh, vaya que entendía. Y mientras más leía, más claro veía el panorama. Movimientos dudosos. Decisiones tomadas sin supervisión. Gastos inflados. Proyectos aprobados por amistad y no por rentabilidad. Todo tenía sentido. Isen no era brillante. No era un genio de los negocios. Solo era el heredero designado desde antes de nacer. Y la empresa sobrevivía gracias a empleados que nadie reconocía y a prácticas que mi abuelo había dejado tan bien hechas que funcionaban casi solas. Pero ese casi era peligroso. Cuando cumplí 17, me di cuenta de algo más profundo. Mi papá no solo subestimaba a su hija. Subestimaba la empresa que decía amar. Y eso sí que no lo podía permitir. Así que mientras Isen seguía viviendo en su burbuja de privilegios, viajes, fiestas, discursos que él no escribía, cursos que no entendía, yo seguía estudiando. Creé una carpeta digital gigante, con notas detalladas sobre todo lo que encontraba: fechas, correcciones, acuerdos sospechosos, malas decisiones financieras. Una parte de mí solo quería demostrar que tenía valor. Otra parte quería proteger la empresa que mi abuelo construyó con sangre y sudor. Pero otra parte, la más callada en ese momento, ya estaba pensando en que un día podría necesitar pruebas. Y vaya que las iba a necesitar. Un año después, sucedió algo que terminó de marcar mi camino. Mi papá decidió organizar una simulación de junta directiva para que Isen practicara. Era una reunión falsa, con empleados fingiendo ser inversores, todo armado para que mi hermano se luciera. Yo me escondí en la sala de audio de la empresa, donde pocas personas entraban, y escuché todo con audífonos conectados al sistema interno. Lo que oí me hizo hervir la sangre. Isen no entendía nada de lo que presentaba, pero mis papás lo aplaudían igual. Cada vez que cometía un error, alguien de la empresa lo corregía discretamente, sin que él se diera cuenta. Todo era una farsa. Una gran mentira para inflar su ego y seguir alimentando una ilusión que ya empezaba a costar dinero, mucho dinero. Esa tarde, salí del edificio y me prometí algo, de nuevo frente al retrato del abuelo que colgaba en el vestíbulo. No voy a dejar que destruyan lo que tú construiste. Y no era una frase dramática. Era un pacto. Un pacto conmigo misma. Desde ese día,
Comencé a leer libros de estrategia, contabilidad avanzada, negocios internacionales. Me quedaba despierta hasta las 3 o 4 de la mañana estudiando. No lo hacía para impresionarlos. Lo hacía porque, si un día iba a enfrentar a toda mi familia, tenía que ser mejor que ellos. No igual. Mejor. Y lo fui. Tanto, que un par de empleados de alto nivel empezaron a buscarme a escondidas, pidiéndome que revisara informes o que les diera mi opinión sobre ciertas decisiones. No podían hacerlo públicamente, porque mi papá explotaría, pero en privado me decían algo que jamás olvidaré. Si tu abuelo estuviera vivo, tú serías la que estaría al frente. Esa frase se volvió como una llama que nunca se apagaba dentro de mí. Yo ya no solo quería un lugar en la mesa. Quería el control de la mesa completa. Quería recuperar la visión del abuelo. Quería proteger la empresa de la negligencia. Y lo más importante. Quería demostrar que no necesitaba permiso para ser parte de algo que también era mío. Me fui de casa a los 18 años con una beca completa para Wharton, sí, Wharton, la misma escuela que mi papá decía que ni soñara. 3 trabajos de medio tiempo para pagar mi comida y exactamente 0 apoyo de mi familia. Nadie fue a mi graduación de la prepa. Nadie me ayudó a empacar mis cosas. Nadie me acompañó a mi dormitorio universitario ni siquiera para ver dónde iba a vivir los próximos 4 años. Lo único que recibí fue un mensaje de mi mamá, seco y frío, como si estuviera escribiéndole a una conocida y no a su hija. Suerte, cariño. Avísame cuando estés instalada. Nunca llamé. Ella nunca preguntó. Al final, supongo que así funcionaba nuestra dinámica, yo me hacía sola, y ellos fingían que no existía. Aún así, me propuse aprovechar cada segundo de esa oportunidad. Estudié como si respirara números. Y cuando por fin llegó el día de mi graduación universitaria, salí con honores summa cum laude. Con un título en finanzas y un récord académico que hacía que los reclutadores me buscaran a mí antes de que yo los buscara a ellos. Nadie fue a esa graduación tampoco. Pero esa vez, ya no me dolió. Ya no los necesitaba. Conseguí trabajo inmediatamente en Morrison & Associates, una de las firmas de asesoría en fusiones y adquisiciones más respetadas de Wall Street. Entré como analista, ganando casi $87,000 al año, una cantidad que a mí, que había vivido de ramen y café por años, me parecía una fortuna ridícula. Mi trabajo consistía en encontrar empresas que parecían fuertes por fuera, pero que en sus números escondían grietas peligrosas. Aprendí a detectar cuando una compañía estaba a punto de hundirse, cuando todavía podía salvarse, y cuando era mejor comprarla, dividirla y vender sus partes por separado. Era un trabajo quirúrgico, frío, pero fascinante. Y era buena. Muy buena. Para cuando cumplí 28, ya era asociada senior. A los 31, me ascendieron a directora y tenía 12 analistas bajo mi mando. Yo, la hija invisible, la que solo iba a ser esposa de alguien. ¡Qué ironía! Y entonces, hace 3 años, algo cambió mi vida por completo. Me llegó una lista de compañías candidatas para adquisición por parte de uno de nuestros clientes corporativos. Una lista común y corriente, hasta que vi un nombre que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Bennett Industrial Solutions. La empresa de mi familia. Aparecía clasificada como una compañía en riesgo, un activo deteriorado, casi lista para venderse como oportunidad de reconstrucción. Un eufemismo elegante para, están hundiéndose. Leí el informe completo. No pude evitarlo. Las cifras eran brutales. Ingresos cayendo un 34% en 5 años. Participación de mercado desplomándose. Deudas acumulándose como nieve. Riesgo alto. Gestión deficiente. Según nuestro equipo de evaluación, la empresa estaba a 2 o 3 malas decisiones de volverse insalvable. Sentí un nudo en la garganta. Esa era la compañía que mi abuelo había levantado con sus manos. La misma que mi papá cuidaba con orgullo. La misma que Isen presumía como si fuera su futuro reino. La estaban destrozando. Tomé mi celular esa misma noche y llamé a mi papá. Después de años sin hablar, pensé que al menos esto le importaría.
Pensé que se preocuparía lo suficiente para escucharme. Pero respondió con ese tono arrogante que ya le conocía demasiado bien. Ava, esto es asunto de hombres. No entenderías las complejidades. Me quedé congelada. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Como si todos estos años yo no hubiera dejado de ser una niña ignorante. Luego le mandé mensaje a Isen. Pensé que al menos él tendría el decoro de preocuparse por su herencia. Su respuesta llegó 12 horas después. LOL. Sigue en lo tuyo, hermanita. Nosotros lo tenemos bajo control. Pero no lo tenían bajo control. Yo podía ver lo que ellos no querían ver. El negocio se estaba desmoronando. Y lo peor es que no me lo habían dicho. No sabían que yo lo descubriría. Creían que estaba demasiado lejos, demasiado ocupada, demasiado fuera de su mundo para darme cuenta. Qué equivocados estaban. Mientras revisaba los archivos, noté algo más. Algo escondido entre contratos viejos, acuerdos nunca actualizados y documentos legales que nadie había revisado en décadas. Un detalle, un vacío legal, una omisión que cambiaba absolutamente todo. Mi abuelo nunca consolidó la propiedad de la empresa a nombre de mi padre. Ni tampoco dejó a Isen como heredero directo. La estructura accionaria seguía dispersa, abierta, incompleta. Y esa falta de consolidación, esa pieza aparentemente pequeña y olvidada. Era la clave que podía darle la vuelta a todo el juego. Cuando descubrí que el abuelo nunca había consolidado la propiedad de la empresa, me quedé viendo el documento una y otra vez. Como si mis ojos no quisieran creer lo que estaban leyendo. Resulta que, en lugar de transferir todo a una sola persona, como mi papá siempre había dicho, el abuelo había dividido las acciones en varias partes y las había guardado en diferentes fideicomisos y cuentas que nadie en la familia parecía haber revisado en décadas. Era como si él hubiera sabido, desde mucho antes, que algún día todo se iba a descontrolar. Mientras analizaba cada archivo, encontré una cláusula muy sencilla, pero poderosa. Cualquier accionista directo o indirecto tenía derecho a reclamar auditorías internas completas si sospechaba mala administración. Y adivina qué, una de esas pequeñas participaciones estaba registrada a mi nombre desde que tenía 10 años. El abuelo me la había dejado sin decirle nada a nadie. Ahí, en esa pequeña línea legal enterrada entre miles de páginas, estaba mi entrada al juego. Me quedé sentada frente a la pantalla, con el corazón acelerado, pensando en todas las veces que me habían hecho sentir invisible. Todas las veces que me llamaron exagerada, metiche, una hija que debería concentrarse en casarse, como si no tuviera cerebro. Y ahora, sin que ellos lo supieran, yo tenía una llave que ellos ni siquiera sabían que existía. Pasé las siguientes semanas trabajando en silencio. Solicité reportes, pedí estados financieros, revisé movimientos sospechosos. Entre más veía, más claro quedaba, la empresa no solo estaba siendo mal administrada, estaba siendo destruida por incompetencia pura. Contratos inflados, gastos personales disfrazados de inversiones, decisiones tomadas sin análisis, préstamos riesgosos hechos por capricho de mi hermano. Era un desastre. Y lo peor, ellos creían que nadie se estaba dando cuenta. Mientras tanto, en el trabajo, mis compañeros notaron que algo estaba cambiando en mí. Me veían más enfocada, más seria, como si estuviera preparando una jugada grande. No sabían que, por primera vez en mi vida, estaba a punto de sentarme frente al legado que me negaron y decidir su futuro. Un viernes por la noche, después de revisar los últimos estados financieros, cerré mi laptop y respiré hondo. Tenía suficiente evidencia para iniciar una auditoría completa y exigir una reunión con el consejo directivo. No como hija. No como la hermana menor. Sino como accionista con derechos legales. A partir de ese momento, ya no era la niña que se escondía en la oficina del abuelo para aprender. Ya no era la adolescente ignorada. Ya no era la joven que cargó caja sola porque a su familia le dio flojera ir a su graduación. Esa noche entendí algo. Ellos me habían hecho fuerte a la mala. Y ahora iban a conocer esa fuerza de frente. Cuando mi abuelo murió, sus acciones se distribuyeron según su testamento, pero no todas fueron para mi papá. Como todos asumían, algunas acciones fueron a empleados jubilados que habían ayudado a construir la empresa,
a antiguos socios que habían invertido en los primeros años, a primos lejanos que habían prestado dinero en tiempos difíciles y a un fideicomiso benéfico que el abuelo había creado para los hijos de los trabajadores de la fábrica. Mi papá solo controlaba el 31% de Bennett Industrial Solutions. Actuaba como si fuera dueño absoluto, como si tuviera el control total, pero no era así. Ni siquiera cerca. Y en ese momento, una idea empezó a formarse en mi cabeza. Tenía un plan. El primer paso fue hacer una llamada a Victoria Chen, abogada corporativa en Sullivan y Cromwell, con 23 años de experiencia en adquisiciones hostiles y disputas entre accionistas. ¿Ya esto es legal? Le pregunté después de explicarle lo que quería hacer. Adquirir acciones de una compañía privada de accionistas dispuestos a vender. Absolutamente legal, me respondió sin titubear. La pregunta es si puedes convencer a suficientes accionistas de vender. ¿Qué porcentaje necesitaría para tener control? Pregunté. 50% más una acción, me dijo. Eso te da autoridad legal para nombrar o remover al CEO, aprobar decisiones importantes de la empresa y básicamente manejar la compañía como quieras. Y tu familia no podría detenerte. Victoria hizo una pausa. Pude escucharla pensar en las implicaciones. Si adquieres la mayoría de las acciones mediante transacciones legítimas con accionistas dispuestos, no hay nada que puedan hacer. Podrían intentar impugnar ventas individuales, alegar alguna influencia indebida, pero si todo está documentado y notariado correctamente, perderían. Bien, le dije. Necesito que prepares los contratos de adquisición, términos estándar, precio justo basado en el valor de la empresa hoy, que, según sus finanzas, no será muy alto. No, no lo será, asintió Victoria. El primer accionista al que contacté fue Harold Holloway, un ingeniero jubilado que había trabajado en Bennett Industrial por 37 años. Tenía el 4.2% de las acciones, que el abuelo le había dado como bono de jubilación en 1987. Harold tenía 83 años y vivía en un asilo en Connecticut. Su hija organizó la llamada. Señor Holloway, mi nombre es Ava Bennett. Walter Bennett era mi abuelo. ¿La pequeña Ava? Su voz crujió un poco por la edad, pero aún así pude sentir la calidez que transmitía. Te recuerdo perfectamente. Mientras hablábamos, pude sentir la conexión con alguien que se había trabajado codo a codo con mi abuelo y entendía la empresa desde la base, no solo desde la oficina principal. Harold recordaba cómo el abuelo le enseñaba a valorar cada decisión, cada empleado, cada máquina. Me contó historias de los primeros días, de cómo Walter confiaba en su gente, cómo construyó la empresa ladrillo por ladrillo, y cómo, aún sin tener mucho, siempre se aseguraba de que todos tuvieran una oportunidad justa. Escuchar eso me dio más fuerza. No solo estaba comprando acciones, estaba recuperando la visión de mi abuelo. Estaba empezando a tejer mi camino, uno por uno, accionista por accionista, hasta tener el control total de lo que era legítimamente mío. Esa conversación con Harold fue solo el inicio. La primera pieza de un rompecabezas que, hasta ese momento, mi familia creía que estaba bajo su control absoluto. Y yo estaba a punto de demostrarles que se habían equivocado durante años. Después de hablar con Harold, me di cuenta de que esto iba mucho más allá de una simple adquisición. No se trataba solo de números o porcentajes, se trataba de convencer a personas que habían confiado en mi abuelo, que habían trabajado años para construir la empresa, de que confiaran en mí. Y tenía que hacerlo sin que mi familia se diera cuenta de lo que estaba pasando. Cada llamada, cada correo, cada reunión tenía que ser discreta, calculada, casi como un juego de ajedrez donde un solo movimiento en falso podía arruinarlo todo. El siguiente en mi lista era Marlene Ortiz, una excontadora que había trabajado en la planta por más de 20 años. Ahora estaba jubilada, pero todavía tenía un pequeño paquete de acciones que el abuelo le había otorgado como reconocimiento por su lealtad. Llamarla fue como abrir una puerta al pasado. Me contó cómo Walter siempre revisaba los balances personalmente, cómo enseñaba a los empleados a leer los números y a entender el impacto de cada decisión. Me dijo que él confiaba en que sus enseñanzas perduraran, y que si alguien iba a tomar la empresa en serio, tendría que ser alguien con visión y conocimiento real. Con cada conversación, mi confianza crecía. Cada accionista que aceptaba venderme su parte me acercaba un paso más a tener el control.
pero también sentía la presión de mantener todo en secreto. Si mi papá o Isen se enteraban de esto antes de tiempo, podían intentar bloquearme, influir en los accionistas o hacerme perder la oportunidad. Tenía que ser estratégica, paciente, silenciosa. Pasaban las semanas y mis llamadas se multiplicaban. Algunos accionistas dudaban, preocupados por vender a alguien tan joven. Pero cuando les explicaba mi conexión con el legado de mi abuelo, cómo había estudiado la empresa, cómo conocía sus operaciones desde la base, empezaban a confiar. Cada vez que un accionista decía sí, sentía que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Al mismo tiempo, tuve que aprender rápido sobre todo lo que implicaba la compra de acciones en una empresa privada, contratos, notarios, avalúos, condiciones legales. Victoria Chen me guiaba en cada paso, asegurándose de que todo fuera legítimo, impecable, sin dejar ningún resquicio que mi familia pudiera aprovechar. Cada contrato debía estar perfecto, cada transacción registrada, cada acuerdo documentado. Sabía que, si cometía un error, todo se iría al traste. También aprendí a leer a las personas. Con cada llamada, podía sentir sus dudas, sus miedos, sus recuerdos del abuelo. Algunos se emocionaban al hablar de él, otros se mostraban cautelosos. Tenía que convencerlos de que yo no buscaba destruir la empresa ni ganar venganza, buscaba protegerla, restaurarla y mantener vivo el legado de Walter Bennett. Y la verdad es que, mientras más escuchaba a los accionistas, más comprendía cuánto daño había hecho la negligencia de mi papá. Él y Isen habían subestimado por completo la importancia de estas personas y su conexión con la empresa. Durante meses, mi estrategia avanzó como un reloj. Un accionista a la vez. Una conversación tras otra. Cada vez acercándome más a la mayoría de las acciones. Mientras mi familia seguía ignorando que algo estaba ocurriendo detrás de sus espaldas. Y con cada paso que daba, también crecía la sensación de justicia personal. No era solo dinero o poder. Era demostrar que yo podía hacerlo, que no necesitaba permiso, que no iba a permitir que años de historia y esfuerzo fueran destruidos por arrogancia y negligencia. Además, empecé a documentar cada detalle en un cuaderno secreto, nombres, porcentajes de acciones, motivos de venta, condiciones especiales. Cada página me hacía sentir más segura. Era mi mapa hacia el control de la empresa, pero también mi recordatorio de todo lo que había soportado para llegar hasta aquí. Cada lágrima, cada humillación, cada momento en que me habían hecho sentir invisible, se transformaba en fuerza para seguir adelante. Y mientras organizaba todo, un pensamiento se repetía en mi cabeza: cuando esto termine, nadie podrá negarme lo que es mío. No era solo un plan de adquisición. Era un plan de justicia. Un plan para recuperar lo que mi familia me negó durante toda mi vida. Un plan para demostrar que la hija que todos ignoraron podía, con paciencia y estrategia, superar a todos y tomar las riendas del legado de mi abuelo. «¿Te solías venir a la fábrica con Walt?», me dijo Harold con su voz quebradiza pero cálida. Te acomodaba en su oficina con una calculadora y un montón de facturas. ¿Lo recuerdas? Claro que lo recuerdo, le respondí. Walt hablaba de ti todo el tiempo. Decía que yo tenía cabeza para este negocio. Que algún día yo debería estar al frente de todo. Hizo una pausa, y su voz bajó, como si estuviera reviviendo recuerdos que le dolían. Me dio mucha pena cuando escuché cómo te trataron después de que él falleció. No se veía justo lo que hicieron contigo. Mi garganta se tensó, las palabras se me atoraban. Sentí esa mezcla de tristeza y determinación que me había acompañado durante años. Señor Holloway, dije finalmente, le llamo porque me gustaría comprar sus acciones de Bennett Industrial. Al valor justo de mercado, basadas en los estados financieros actuales. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, su voz, más seca, pero con cierto tono de complicidad, preguntó: ¿Para qué querrías acciones en ese desastre? La empresa ha estado en caída libre por años. Tu hermano no sabe lo que hace y tu padre nunca lo admitirá. Exactamente por eso las quiero, le contesté. Quiero arreglar lo que ellos han roto. Otro silencio. Después, un leve suspiro y un chasquido de risa seca. Walt siempre dijo que volverías por esto. Dijo que encontrarías la manera.
Pude sentir cómo su voz se suavizaba. Las venderé, pero no por el dinero. Lo hago porque tu abuelo habría querido que tú las tuvieras. En menos de una semana, los papeles estaban firmados y notariados. El 4.2% de Harold Holloway pasó a ser mío. Uno menos, muchos más por delante. Durante los siguientes 18 meses, hice 47 llamadas a accionistas dispersos de Bennett Industrial Solutions. Cada conversación era un viaje al pasado, una lección sobre la historia de la empresa y sobre mi abuelo. Llamé a Martha Chen, viuda en Kansas. Su esposo había sido uno de los socios originales del abuelo. Había invertido $15,000 en 1962 cuando la empresa apenas era una idea. Esa inversión representaba hoy el 3.7% de la compañía. Cuando le mencioné mi propuesta, no pudo contener las lágrimas. Mi esposo siempre decía que Walter era el hombre más honesto que conoció, me contó entre sollozos. Se sentiría tan decepcionado de ver lo que ha pasado. Después, un primo al que jamás había conocido, Douglas Bennett, hijo del hermano de mi abuelo. Se rió en voz alta cuando mencioné a Eisen. Ese niño no podría ni administrar un puesto de limonada. He ido a 3 juntas de consejo en los últimos 10 años y cada vez dice algo que me hace querer salir corriendo. Douglas tenía 2.1% de acciones y las firmó sin dudar, entregándolas directamente a mí. Luego Patricia Reyes, contadora jubilada que trabajó en Bennett Industrial por 29 años. Poseía 1.8% de acciones de un plan de empleados. Tu abuelo fue el mejor jefe que he tenido en mi vida, me dijo. Tu papá no lo es y tu hermano es peor. Una por una, las personas fueron firmando. En silencio, en privado. Sin alardes, sin interés en las disputas familiares. Cada acción que adquiría me acercaba más al control, pero también sentía la responsabilidad de honrar todo lo que esas personas habían construido. Cada conversación, cada firma, era un recordatorio de por qué estaba haciendo esto, no por dinero, no por venganza, sino para restaurar la visión de mi abuelo. Y mientras avanzaba, podía sentir cómo el plan que había formado en mi mente años atrás, pieza por pieza, empezaba a tomar forma en la realidad. No todas las conversaciones fueron fáciles. Algunos accionistas dudaban, desconfiaban de que una joven como yo pudiera manejar la empresa que había tardado décadas en construirse. Pero yo no podía mostrar debilidad. Cada palabra que decía tenía que transmitir respeto, conocimiento y, sobre todo, convicción. Recuerdo a Clarence Miller, un ex supervisor de planta que había trabajado casi 40 años en la fábrica. Tenía un pequeño porcentaje de acciones, menos del 1%, pero para mí cada una contaba. Clarence no quería vender. Se sentía traicionado por mi familia, resentido de cómo habían tratado a todos los empleados leales del abuelo. Escucharlo hablar fue doloroso, historias de injusticia, de decisiones erradas que habían afectado a toda la plantilla, de compañeros que habían quedado sin nada. Pero al final, después de varias llamadas y correos, comprendió que yo no era ellos. Que mi intención no era repetir errores ni hacer negocio a costa de los demás. Finalmente, firmó, entregando su participación con una sonrisa silenciosa y un apretón de manos virtual. Luego estaba Samuel Ruiz, un ex socio que ahora vivía retirado en Florida. Samuel tenía miedo de la burocracia y de los pleitos legales. Me dijo que si algo salía mal, él podría perder todo. Pasamos horas hablando por teléfono, revisando documentos, explicándole cada paso, cada medida de seguridad, cada contrato notariado. Le envié copias, lo llamé varias veces al día, hasta que finalmente dijo: Está bien, Ava. Si confías en tu visión, confío yo también. Y así continuó. Cada llamada era un desafío diferente, cada accionista un mundo distinto. Había viudas que lloraban recuerdos del abuelo, ex empleados que se sentían olvidados, primos lejanos que no sabían siquiera que tenían acciones. Algunos necesitaban cartas notariales, otros solo una conversación sincera. Pero todos, al final, entendían lo mismo: yo era la heredera legítima de la visión de mi abuelo, aunque la familia principal lo negara. Mientras tanto, cada acción que adquiría me daba una claridad impresionante.
Comencé a identificar patrones de errores en la administración de mi papá y de Isen, prácticas que habían permitido que la empresa se desmoronara casi sin que nadie lo notara. La deuda mal gestionada, los contratos firmados sin revisión, los proyectos abandonados a medio camino, todo estaba al descubierto y documentado. Me sentía como si hubiera reconstruido el rompecabezas del legado del abuelo. Cada pieza que caía en su lugar me acercaba al control. Sabía que, al final, la paciencia y la estrategia serían mi arma más poderosa. No podía apresurar nada. Cada movimiento debía ser medido, cada decisión calculada. Y mientras acumulaba más acciones, también empezaba a preparar la estrategia de comunicación para cuando finalmente llegara el momento de enfrentar a mi familia. Sabía que Isen y mi papá reaccionarían con arrogancia, con desprecio, probablemente con insultos y con intentos de manipulación. Pero no me importaba. Había aprendido a separar las emociones de la estrategia, a mantener la calma y a usar la evidencia a mi favor. Cada documento notariado, cada contrato firmado, cada firma privada era mi escudo y mi espada. Recuerdo especialmente a Gloria Martínez, una jubilada que había trabajado en la línea de producción y que tenía un pequeño paquete de acciones heredadas de un compañero que había fallecido. Al principio se mostró escéptica, temerosa de que mi plan fuera solo ambición personal. Pasamos horas hablando de la historia de la empresa, de cómo había empezado con mi abuelo, de las injusticias que había visto y cómo yo quería corregirlas. Su risa y sus lágrimas al final de la conversación me confirmaron que estaba haciendo lo correcto. Cada firma me acercaba al 50% más una acción, la cifra mágica que me daría control legal absoluto de Benet Industrial Solutions. Y con cada sí que conseguía, mi confianza crecía, junto con la certeza de que ningún obstáculo legal o familiar podría detenerme. Sabía que todo lo que estaba construyendo era legítimo, sólido, imposible de cuestionar sin pruebas, y eso me daba un poder que nunca había sentido antes. Y mientras avanzaba, me sorprendía lo rápido que la historia de mi abuelo se iba revelando en cada llamada. Cada accionista tenía una anécdota, un recuerdo, una historia de sacrificio, de esfuerzo, de lealtad. Y yo absorbía todo, como si estuviera reconstruyendo no solo la empresa, sino también el alma del hombre que la había creado. Esa fuerza, esa visión y esa ética de trabajo se estaban transformando en mi propio camino. Por primera vez en mi vida, no solo sentí que tenía el control de mi destino profesional, sino que también estaba reparando, pieza por pieza, todo lo que mi familia había descuidado, ignorado o destruido. Sin anuncios, sin fanfarrias, todo sucedió en silencio. Solo documentos legales, transferencias bancarias y la acumulación gradual de poder. Cada transacción era manejada por el equipo de Victoria Chen, mi abogada. Cada firma estaba notariada por un notario público autorizado. Cada transferencia de acciones se registraba correctamente con el agente de transferencias de la compañía, un requisito que hacía que mi propiedad fuera técnicamente visible en los registros corporativos. Si alguien se hubiera molestado en revisar, nadie lo hizo. Mi papá estaba demasiado ocupado intentando salvar un barco que se hundía. Mi hermano demasiado ocupado tomando crédito por el trabajo de otros. Y el resto del consejo, demasiado ocupado protegiendo sus propios intereses como para notar que la estructura de propiedad de la empresa estaba cambiando bajo sus pies. Para noviembre, ya poseía el 44.3% de la compañía. Solo necesitaba llegar al 50.1% para tener el control absoluto, y yo sabía exactamente dónde conseguirlo. Ray Carter había sido el amigo más cercano de mi abuelo. Se conocieron durante la Guerra de Corea y juntos habían comenzado Benet Industrial en un pequeño garaje alquilado en 1959. Durante 40 años construyeron un imperio manufacturero basado en la confianza y la colaboración. Cuando mi abuelo falleció, Ray se retiró de la gestión activa de la empresa. Ahora tenía 87 años y vivía en una residencia asistida en Vermont, pero su mente estaba tan aguda como siempre. Poseía el 7.1% de las acciones de Benet Industrial, que había mantenido no como inversión, sino como un recuerdo de su amigo y de todo lo que habían logrado juntos. La semana antes de Acción de Gracias volé a Vermont. Me senté con Ray en su pequeño apartamento, rodeado de fotos de su vida, su difunta esposa, sus hijos, sus nietos, y en un rincón, una foto descolorida de dos jóvenes frente a un garaje con un letrero pintado a mano. Benet Carter Manufacturing.
Te pareces mucho a él, me dijo Ray al verme. A Walt, me refiero. Los mismos ojos, la misma mandíbula obstinada. Respiré profundo. Sabía que este momento era decisivo. Necesito tu ayuda, señor Carter, dije. Llámame Ray. Tu abuelo siempre lo hacía. Ray, necesito comprar tus acciones, continué, con voz firme. Estoy tratando de tomar el control de la empresa antes de que mi papá y mi hermano la destruyan por completo. Ray me observó durante un largo momento, evaluando no solo lo que decía, sino cómo lo decía. Finalmente, se inclinó hacia su escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta vieja, amarillenta, sujeta con una liga de hule. Walt me dio estos 6 meses antes de morir, dijo. Me pidió que lo guardara hasta que apareciera alguien digno de recibirlo. Me entregó la carpeta con cuidado. Dentro había una carta manuscrita, fechada 23 años atrás. La letra de mi abuelo, inconfundible. Ray, si estás leyendo esto, ya me he ido, decía la carta. Y probablemente te estés preguntando qué hacer con tus acciones. Mis manos temblaban ligeramente mientras pasaba las hojas, sintiendo la presencia de mi abuelo en cada palabra. La carta no solo contenía instrucciones sobre la gestión de la compañía, también contenía lecciones de ética, visión y responsabilidad, un recordatorio de lo que Bennett Industrial había representado desde sus inicios. Era un mapa, un legado y una prueba de que alguien con corazón, conocimiento y determinación podía tomar las riendas y restaurar la empresa. Ray me miró y asintió. Si alguien merece tener estas acciones, eres tú, dijo con firmeza. Walt siempre creyó en ti. Esa noche, mientras regresaba del apartamento de Ray, sentí que todo el esfuerzo de los últimos años estaba a punto de culminar. No era solo la compra de acciones, era la validación de cada sacrificio, cada hora de estudio, cada noche en vela. Estaba reconstruyendo la empresa, sí, pero también estaba honrando la memoria y la visión de mi abuelo. En ese momento supe que nada podría detenerme. Cada acción adquirida, cada conversación sostenida, me acercaba al control absoluto. Y esta vez, cuando finalmente mi familia enfrentara la realidad, no habría excusas, no habría distracciones, no habría manera de impedir que yo tomara lo que legítimamente me pertenecía. Después de recibir la carta de mi abuelo y hablar con Ray, todo comenzó a moverse más rápido, pero también con más cuidado. Sabía que cada movimiento debía ser medido. Cada acción que adquiría, cada decisión que tomaba, estaba documentada, revisada y confirmada por Victoria y su equipo. No podía permitirme un error. No ahora, cuando estaba tan cerca de lo que había esperado toda mi vida. Comencé a contactar a los accionistas más difíciles, los que habían mostrado dudas o desconfianza. Algunos habían estado alejados de la empresa por años. Otros tenían miedo de que yo fuera demasiado joven o inexperta para manejar un legado tan importante. Pero yo tenía algo que ellos no, conocimiento profundo de la empresa y un vínculo real con la visión de mi abuelo. Cada conversación se transformaba en una historia compartida, en un recuerdo que les recordaba quién era Walt, quién había sido y lo que había construido. Hubo un anciano en Ohio, Leonard Briggs, que había sido ingeniero jefe durante casi 30 años. Al principio se negó a vender. Decía que nadie podía reemplazar la memoria de Walt, que la familia ya había destruido demasiado y que cualquier intento de reparar sería inútil. Pero después de 3 llamadas largas, en las que repasamos sus preocupaciones y le mostré los documentos notariales de otros accionistas que ya habían vendido, su resistencia empezó a ceder. Al final, me entregó su 1.5% con un suspiro y un apretón de manos. Cada adquisición me enseñaba algo nuevo, sobre la gente, sobre la historia de la empresa, sobre la paciencia y la estrategia. Aprendí a escuchar más que a hablar, a leer entre líneas, a percibir dudas y miedos y convertirlos en confianza. Mi abuelo siempre había dicho que una buena empresa no solo se construye con dinero o ideas, sino con personas que creen en ella. Esa lección, que me había enseñado en secreto cuando niña, ahora era mi arma más poderosa. También tuve que lidiar con situaciones inesperadas. Algunos primos lejanos intentaban manipular a los accionistas, ofreciendo más dinero o prometiendo cambios que nunca cumplirían. Otros eran escépticos, desconfiaban de una niña de la ciudad que intentaba controlar lo que ellos habían considerado suyo durante décadas.
Cada obstáculo requería paciencia, explicación detallada y una buena dosis de diplomacia. Pero no retrocedí ni una sola vez. Mientras avanzaba, empecé a notar cambios en la empresa misma, aunque todavía no estaba bajo mi control. Los empleados veían a mi papá y a Ise luchando por mantener las apariencias, tomando decisiones improvisadas, delegando responsabilidades sin supervisión. La empresa estaba al borde del colapso, y yo lo sabía. Pero esa presión también jugaba a mi favor. Los accionistas empezaban a darse cuenta de que alguien tenía que intervenir antes de que todo se viniera abajo. Y ese alguien era yo. Cada porcentaje que adquiría me acercaba más a la cifra mágica, 50% más una acción. Cada firma notariada, cada transferencia completada, cada correo confirmado me daba la certeza de que estaba construyendo algo irreversible. Sabía que, cuando llegara el momento de la confrontación, no habría vuelta atrás. La evidencia estaba en papel, en contratos, en registros corporativos. Mi familia no podría manipular la situación ni tergiversar los hechos. Finalmente, después de meses de trabajo silencioso y estratégico, me faltaba solo una pequeña fracción, menos del 1% de las acciones restantes. Había identificado al accionista correcto, alguien que había heredado su paquete de acciones de un tío distante y que vivía retirado en Maine. Esta última adquisición sería la clave para alcanzar el control absoluto. Planeé la visita con cuidado. Sabía que esta persona nunca había conocido al abuelo personalmente, pero había trabajado para la empresa durante años y respetaba la historia de Bennett Industrial. Me preparé para mostrarle todos los documentos, las transferencias ya completadas, y explicar cómo mi visión respetaría el legado de mi abuelo. Cada palabra que diría debía transmitir confianza, respeto y determinación. Al llegar a Maine, me recibieron con cierta desconfianza, como esperaba. Pero a medida que le conté sobre mi abuelo, sobre las conversaciones que había tenido con Ray y Harold, sobre cómo cada acción que ya había adquirido estaba siendo usada para restaurar la empresa y proteger a los empleados, vi cómo su expresión cambiaba. Lentamente, firmó. Lentamente, reconoció que estaba frente a alguien que no buscaba riqueza rápida ni poder vacío, sino restaurar un legado que había sido descuidado durante años. Con esa firma, finalmente alcancé el 50% más una acción. Tenía el control absoluto de Bennett Industrial Solutions. Todo lo que había planeado, trabajado y soñado durante años estaba a mi alcance. El momento de la confrontación con mi familia estaba cerca, pero ahora estaba preparada. La evidencia era irrefutable, la estrategia impecable y la justicia, por fin, estaba de mi lado. Y mientras miraba los registros notariales, sentí una mezcla de triunfo y responsabilidad. No era solo poder, era la oportunidad de hacer lo correcto, de honrar a mi abuelo y de demostrar que incluso después de años de invisibilidad, determinación, paciencia y conocimiento podían cambiarlo todo. Tengo la sensación de que las cosas no van a salir como esperaba después de que me vaya. Richard no tiene la visión, Isen no tiene carácter, pero Ava sí. Ella tiene ambas cosas. Si alguna vez llega a ti, y creo que lo hará, dale todo lo que necesite. Ella es quien debería estar dirigiendo esta empresa. Siempre lo fue. Amigas y amigos, mis manos temblaban mientras terminaba de leer esa carta. 23 años. Mi abuelo había visto todo esto venir 23 años atrás. Cada decisión, cada error, cada injusticia, lo había previsto. Ray deslizó los documentos de transferencia de acciones sobre la mesa. Ya los tenía preparados. He esperado mucho tiempo por ti, Ava. No me hagas arrepentirme de esto, dijo con voz firme, pero con una chispa de confianza que me dio fuerza. La semana antes de Acción de Gracias, me senté en mi pequeño apartamento en Manhattan y corrí los números una vez más, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Harold Holloway, 4.2%. Martha Chen, 3.7%. Douglas Bennett, 2.1%. Patricia Reyes, 1.8%. 17 accionistas más, 32.4%. Ray Carter, 7.1%. Total, 51.3%. Control absoluto. Mayoría de acciones. Autoridad legal para nombrar o remover al CEO, aprobar o rechazar decisiones importantes y, fundamentalmente,
redirigir la compañía. Yo era dueña de Benet Industrial Solutions. Y nadie en mi familia tenía la menor idea. Esa noche llamé a Victoria Chen. Está hecho. Te necesito en la cena de acción de gracias. ¿Quieres que entregue papeles en una reunión familiar?, preguntó ella entre risas. Quiero que estés ahí como testigo y para responder cualquier pregunta legal que pueda surgir, contesté. Victoria se rió de nuevo. Que esto será, o el momento más satisfactorio de tu carrera, o un desastre total. Quizá ambas cosas. La cena de acción de gracias fue en la casa de mis padres, la misma casa donde crecí, la misma sala donde mi padre me había anunciado hace 23 años que nunca heredaría nada. Llegué a las 2 de la tarde, con una botella de vino y mi bolso de cuero. Victoria llegó por separado, presentada ante mis confundidos padres como una colega de Nueva York que no tenía planes familiares para el feriado. La comida transcurría entre el caos familiar habitual, niños corriendo por todos lados, tías susurrando chismes en las esquinas, tíos discutiendo de fútbol. Mi madre preocupada por el pavó y mi padre dando lecciones de negocios, evitando cuidadosamente mencionar lo mal que iban realmente las cosas. Isen estaba en su mejor papel, traje nuevo, comprado claramente para la ocasión, lanzando insinuaciones durante toda la tarde sobre grandes anuncios y cambios emocionantes en la empresa. Esperé. Sabía que el momento llegaría. El anuncio ocurrió entre el plato principal y el postre. Mi padre se levantó primero, golpeando suavemente su copa con una cuchara para llamar la atención de todos. Tengo algo importante que compartir con ustedes, dijo. Después de 40 años construyendo Benet Industrial, he decidido que es momento de pasar la antorcha a la siguiente generación. Se escucharon murmullos de aprobación entre los familiares reunidos. Que es un placer anunciar que, a partir del 1 de enero, firmaré la cesión de mis acciones y mi puesto como CEO a mi hijo Isen. Fue entonces cuando Isen se levantó, copa en alto, la sonrisa de rey heredero en su rostro, preparado para recibir la corona. Mamá y papá han decidido oficialmente cederme la empresa, dijo Isen, orgulloso, con esa arrogancia que había aprendido de mi padre. Todos aplaudieron, algunos se pusieron de pie, otros levantaron las copas, todos admirando al hijo exitoso, el que siempre había sido preparado para este momento. Pero yo no aplaudí. Dejé mi copa de vino sobre la mesa con cuidado, escuchando el cristal chocar suavemente contra la madera del comedor, construida por mi abuelo hacía más de 60 años. Miré directo a mi padre y dije, con voz firme pero controlada. Papá, ¿quieres que se los diga yo ahora, o prefieres hacerlo tú? El salón se quedó en silencio absoluto. Nadie respiraba. Isen parpadeó, confundido, mientras su sonrisa comenzaba a desmoronarse. Mi padre apenas podía sostener la mirada. Y yo, con una calma que solo años de planificación y paciencia podían darme, saqué de mi bolso la carpeta amarillenta que había recibido de Rey. Abre esto, dije. Esto contiene toda la evidencia, todos los documentos notariales, todas las acciones que ahora son mías. El aire estaba cargado de tensión. Los murmullos de los familiares se apagaron, los niños dejaron de correr, y todos los ojos se fijaron en mí. La familia que me había ignorado, subestimado y dejado fuera de todo durante 23 años, estaba a punto de enfrentarse a la verdad que yo había construido silenciosamente durante años. El silencio era casi palpable. Mis familiares, acostumbrados a aplaudir cada logro de Isen, se quedaron congelados. Los cuchillos y tenedores dejaron de sonar, las conversaciones se apagaron. Todos los ojos estaban sobre mí. Yo respiraba profundo, calmada, segura de cada paso que había dado. No era arrogancia, era certeza. Saqué los documentos con cuidado, uno por uno. Los extendí sobre la mesa, transferencias de acciones notarizadas, registros de los agentes de la compañía, cartas de los accionistas que habían cedido sus paquetes voluntariamente. Cada papel tenía una firma, cada firma era un testimonio de que lo que decía era verdad. La magnitud de lo que estaba a punto de revelar era abrumadora, incluso para mí. Esta carpeta, dije, mi voz firme y clara, contiene todos los documentos que prueban que ahora soy la dueña de Benet Industrial Solutions. Tengo el 51.3% de las acciones, lo que me da control absoluto sobre la compañía.
Puedo nombrar o remover al CEO, aprobar o rechazar decisiones importantes, y decidir el rumbo de la empresa. Un murmullo recorrió la mesa. Isen abrió la boca para decir algo, pero yo levanté la mano, deteniéndolo. No interrumpas, dije con calma. Es hora de que todos comprendan lo que ha estado pasando mientras creían que tenían el control. Mi padre palideció. Los años de arrogancia, de sentirse dueño absoluto, se desmoronaban ante sus ojos. Podía ver cómo su orgullo se transformaba en incredulidad, luego en miedo. Nunca se había imaginado que yo, la pequeña invisible, la que no heredaría nada, estaría frente a él con más poder legal y estratégico que él jamás tendría. Isen retrocedió un paso, como si de repente fuera consciente de la magnitud del desastre que él mismo había ignorado. Su traje impecable ya no parecía intimidante, ahora lucía ridículo frente a la evidencia que yo sostenía. Sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió. Todo su aire de rey heredero se desvanecía con cada segundo de silencio que yo mantenía. Papá, continué, mirando directamente a mi progenitor, todos estos años ignoraste mi talento, mis ideas, mi compromiso. Mientras tú y Isen jugaban a ser empresarios, yo aprendía, estudiaba, y construía mi propio camino para salvar esta empresa de la ruina. El comedor se transformó en una mezcla de tensión, incredulidad y expectación. Mis tíos y tías, que durante décadas habían aplaudido los éxitos de Isen, ahora me miraban con respeto y asombro. Algunos de mis primos no podían creer lo que veían. La pequeña Ava, a la que todos habían subestimado, estaba de pie frente a ellos como la verdadera heredera del legado familiar. Victoria Chen, a mi lado, sonrió discretamente. Sabía exactamente lo que debía hacer, estar lista para responder cualquier objeción legal, cualquier intento de manipulación. Isen y mi padre podían intentar gritar, discutir o amenazar, pero nada podía cambiar los hechos notariales que yo tenía en mis manos. De entonces, dije, dejando que cada palabra calara, ahora me toca a mí dirigir esta compañía. Y comenzaré por arreglar todo lo que se ha dejado caer durante estos años, decisiones mal tomadas, proyectos abandonados, deudas mal gestionadas, todo. La visión de nuestro abuelo será restaurada, y esta empresa volverá a ser lo que siempre debió ser. El silencio continuó por unos segundos que parecieron eternos. Luego, poco a poco, algunos familiares asintieron con la cabeza, impresionados por mi firmeza y claridad. Algunos susurraron entre sí, reconociendo lo injusto de lo que mi padre y Isen habían hecho durante años. Isen finalmente abrió la boca, pero su voz estaba débil. Pero, esto es. No, Isen, interrumpí. No es tu turno. Nunca lo fue. Y esta vez, no habrá excusas ni favoritismos. Las acciones hablan más que las palabras. Y los hechos están claros, yo soy la que tiene el control. Mi padre bajó la mirada. Podía sentir cómo su arrogancia se rompía, como entendía que su legado estaba siendo tomado por alguien que realmente lo valoraba, alguien que tenía la visión, el carácter y la determinación que él y Isen habían ignorado. Tomé un sorbo de vino, miré a toda la familia y dije: hoy no se trata de venganza. Se trata de justicia. Se trata de honrar a nuestro abuelo y de asegurarnos de que Venet Industrial siga siendo lo que él construyó. Y en ese momento, mientras todos procesaban la magnitud de la verdad, supe que después de años de invisibilidad, de planificación silenciosa, de esfuerzo y paciencia, finalmente había reclamado lo que siempre fue mío. No solo la empresa. También mi dignidad, mi voz y mi lugar en la familia. El comedor estaba cargado de emociones, incredulidad, admiración, miedo, y finalmente, respeto. Yo me senté, tranquila, con la certeza de que el legado del abuelo estaba a salvo y que, por primera vez, yo estaba donde siempre debí estar, al frente de Venet Industrial Solutions. A la hermanita le toca nada, dijo Isen, con esa arrogancia que siempre lo caracterizó. La sala estalló en aplausos automáticos, como si estuvieran celebrando la obviedad. Yo levanté mi copa de vino, di un sorbo y la dejé sobre la mesa con calma. Miré a mi papá y le pregunté con voz firme: Papá, ¿quieres que se los diga yo ahora o prefieres hacerlo tú? Isen abrió el sobre con esa confianza arrogante que siempre tuvo, esperando encontrar algo trivial, una queja, un reclamo, algo que no tuviera mayor importancia.
Pero cuando empezó a leer, sus ojos se abrieron lentamente, y pude ver cómo su expresión pasaba por la confusión, la incredulidad y finalmente el horror absoluto, ese terror que se esparce como tinta en agua. ¿Qué es esto?, balbuceó, sin poder comprender. La compañía no te está siendo cedida, dije mientras me levantaba lentamente. Porque papá no posee suficientes acciones para ceder nada. Caminé alrededor de la mesa, desplegando los documentos mientras hablaba, contratos de transferencia de acciones, certificados notariales de propiedad, un desglose completo de la estructura accionaria actual de la empresa. Mi abuelo nunca consolidó la propiedad de Benet Industrial, continué. Cuando murió, las acciones se distribuyeron entre decenas de personas, empleados jubilados, socios antiguos, familiares, fideicomisos benéficos. Papá controla solo el 31%. Eso no es suficiente para hacer un traspaso unilateral como el que acaba de anunciar. El rostro de mi padre palideció. Su orgullo y seguridad de décadas empezaban a desmoronarse. De esas acciones están dispersas, es imposible recolectarlas todas. Hemos operado como mayoría durante 20 años. Y sí, han operado, dije, dejando que cada palabra calara, pero no han sido dueños. Hay una gran diferencia. Saqué el último documento, el más importante, y lo coloqué sobre la mesa. A partir de la semana pasada, soy dueña del 51.3% de Benet Industrial Solutions, dije, dejando que la frase flotara en la sala. Soy la accionista mayoritaria. Legalmente, controlo la compañía. Silencio absoluto. Alguien dejó caer un tenedor. Un niño hizo una pregunta y fue inmediatamente silenciado. Mi madre se llevó la mano al pecho, como si le faltara aire. Victoria Chen se levantó con elegancia y se presentó. Soy Victoria Chen, abogada corporativa en Sullivan y Cramwell. He asesorado a la señorita Benet durante los últimos 18 meses en esta adquisición. Cada transacción ha sido debidamente documentada, notariada y registrada. La transferencia de propiedad es legal e incuestionable. Isen retrocedió, golpeando la silla mientras trataba de encontrar palabras. Esto es fraude. No pueden. Y no es fraude, dijo Victoria con calma, casi sonriendo. Es una adquisición legítima de acciones de vendedores dispuestos a precio de mercado. Cada accionista que abordó la señorita Benet eligió vender de manera voluntaria. Muchos de ellos estaban más que satisfechos de hacerlo. En realidad, fueron engañados. Manipulados, interrumpió Isen, tratando de aparentar control. Tengo grabadas las llamadas con cada accionista, dije. Cada uno explicó exactamente por qué decidió vender. ¿Quieres escuchar lo que dijeron sobre tu liderazgo, Isen? Se quedó en silencio, incapaz de responder. La evidencia era irrefutable. Mi padre finalmente habló, con la voz temblando de frustración y miedo. Ava, esto es ridículo. La compañía es mía. Yo la construí. La construyó nuestro abuelo, lo interrumpí con firmeza. Y tú la heredaste, y la has estado llevando a la ruina durante 20 años. Los ingresos han bajado un 34% desde que tomaste el control. Cada decisión equivocada, cada proyecto abandonado, cada deuda mal gestionada, todo ha sido resultado de tu negligencia. Isen comenzó a tartamudear, buscando algo que decir, pero la evidencia estaba delante de todos. Cada documento, cada firma, cada registro notarial demostraba que yo era la dueña legítima y mayoritaria. La arrogancia que había ostentado durante años se desmoronaba lentamente, mientras la sala se llenaba de una mezcla de asombro, incredulidad y respeto. Y no se trata de castigar, continué, mirando a toda la familia. Se trata de restaurar lo que se ha dejado caer. De asegurar que Benet Industrial vuelva a ser la empresa que nuestro abuelo construyó y que todos respetamos. Y eso comienza ahora. El murmullo se convirtió en susurros mientras los adultos comenzaban a procesar la magnitud de lo que acababa de revelar. Algunos parpadeaban, otros inclinaban la cabeza en reconocimiento silencioso, y Isen y mi padre se quedaron mudos, conscientes de que ya no había vuelta atrás. El silencio en la sala era absoluto. Nadie se atrevía a respirar fuerte. Isen miraba los documentos como si fueran un veneno que acabara de tocar su piel, y mi padre,
pálido y rígido, intentaba comprender cómo, después de 20 años, todo lo que él creía suyo se le escapaba entre los dedos. Victoria dio un paso al frente, con la seguridad que yo esperaba. Cualquier intento de revertir estas transacciones será inútil, dijo con voz firme. Todo está legalmente documentado, notariado y registrado. La señorita Bennet tiene control total. Empecé a caminar alrededor de la mesa, desplegando gráficos, balances y comparaciones financieras recientes. Cada número mostraba la caída de la empresa bajo el liderazgo de mi padre y Isen. Cada gráfico resaltaba la urgencia de actuar y la necesidad de un cambio radical. Vean esto, dije, señalando un cuadro de pérdidas trimestrales. Aquí está la disminución de ingresos en los últimos 5 años. Aquí, los proyectos abandonados que deberían haber generado millones. Y aquí, los empleados clave que han renunciado porque la empresa estaba mal dirigida. Mi padre intentó interrumpirme, pero yo alcé la mano y continué. Papá, esto no es una acusación personal. Es la realidad que ustedes ignoraron. Isen, tú no solo heredaste un legado, lo destruiste lentamente mientras jugabas a ser CEO. Cada error ha sido documentado, y ahora tenemos la oportunidad de corregirlo. Isen se levantó de un salto, rojo de rabia y humillación. Que esto no puede ser. Soy el hijo del CEO legítimo. Legalmente, no, dije, con voz helada. Ahora soy yo quien toma las decisiones. Y comenzaré reorganizando la junta directiva inmediatamente. Victoria se acercó con un sobre lleno de documentos y empezó a repartir copias de la nueva estructura corporativa y los poderes legales que ahora ejercía. La sala se llenó de murmullos, pero nadie podía contradecir la evidencia. Cada hoja tenía firmas notariales, cada transferencia estaba registrada oficialmente. Como accionista mayoritaria, continué, voy a nombrar nuevos líderes para áreas críticas, finanzas, operaciones, producción. Los contratos mal gestionados serán revisados, los proyectos abandonados reactivados y los equipos descuidados reconstruidos. Mi madre se llevó la mano a la boca, incapaz de hablar, mientras algunos tíos y primos intercambiaban miradas, comprendiendo que, por primera vez, la pequeña Ava estaba al mando. Va ahora, dije, mirando a Isen, te daré una oportunidad de colaborar. Tu experiencia es limitada, pero si decides actuar de manera constructiva, todavía puedes ayudar a reconstruir la empresa. Isen respiró profundamente, tratando de recuperar la compostura. Pero estaba claro que había perdido la confianza de todos los presentes, y que su tiempo de control absoluto había terminado. Papá, agregué, mirándolo directamente, esto también es una oportunidad para ti. Has dedicado tu vida a esta empresa, y sé que amas el legado de nuestro abuelo. Pero el amor no basta, se necesita visión, estrategia y liderazgo. Si estás dispuesto a aprender y a aceptar mi dirección, podremos salvar lo que hemos construido. Mi padre bajó la cabeza. Su orgullo estaba herido, pero no podía discutir la evidencia. Sabía que la realidad había cambiado irremediablemente. Esta noche, dije, se marca un antes y un después. Bennet Industrial no será más una empresa fragmentada ni mal dirigida. Desde ahora, cada decisión, cada proyecto y cada acción se tomará con un solo objetivo: restaurar la visión de nuestro abuelo y asegurar que la compañía prospere para las generaciones futuras. Victoria me dio un pequeño asentimiento, reconociendo que yo estaba lista. Había planeado esto durante años, había esperado el momento exacto, y ahora estaba ejecutándolo con calma, precisión y autoridad. La familia permanecía en silencio, procesando la magnitud de lo que había sucedido. Ni un aplauso, ni un grito, solo la aceptación silenciosa de que la dinámica de poder había cambiado para siempre. Por primera vez en mi vida, no solo estaba siendo escuchada, estaba al mando. Y mientras miraba alrededor de esa mesa familiar, sentí una mezcla de triunfo, justicia y responsabilidad. Porque ahora, finalmente, Bennet Industrial Solutions estaba en las manos correctas. La participación de mercado reducida a la mitad. Los niveles de deuda que harían que cualquier inversionista huyera despavorido. Papá, tú no construiste nada, solo gestionaste la lenta destrucción de todo lo que abuelo creó. Algo dentro de mí se rompió. 23 años de ser ignorada, descartada,
invisible, reprimida. Todo salió de golpe, como un torrente que no podía detener. ¿Cómo te atreves? Y grité, mi voz resonando en toda la sala. Me dijiste cuando tenía 12 años que no importaba, que nunca sería parte de esta empresa, que solo debía crecer, casarme y ser la esposa de alguien, porque eso era lo único que valía. Saqué la carta de abuelo, la que Eri me había entregado, y se la tendí a mi padre. Abuelo no estaba de acuerdo, dije. Escribió esto hace 23 años, prediciendo exactamente lo que pasaría. Sabía que tú no tenías visión, que Isen no tenía carácter, y que yo era la que debía estar al mando de todo. Mi padre leyó la carta, temblando. Sus manos sostenían el papel como si fuera un objeto sagrado que lo juzgara. De esto no prueba nada, murmuró, con dificultad. No, papá, respondí, mi voz firme como acero. Esto prueba que el hombre que construyó esta compañía creía en mí. Y prueba que tú has estado mintiendo a todos, incluso a ti mismo, durante 2 décadas. Recuperé la carta y la guardé. La reunión de la Junta está programada para el lunes, continué. Presentaré mi documentación de propiedad y llamaré a una votación para remover al CEO actual. Eso eres tú, papá. Estás fuera. Mi madre empezó a llorar silenciosamente, mientras mis tíos y tías permanecían congelados en sus sillas. Los primos intercambiaban miradas de asombro, incapaces de comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Isen finalmente encontró voz, temblorosa y desesperada. No puedes hacer esto. Esta empresa se supone que es mía. Me he preparado toda la vida. Tú solo has estado flotando. Cada idea que presentaste fue robada de otra persona, le dije, con calma pero con fuerza. Cada éxito que reclamaste fue gracias al trabajo de otros. No podrías dirigir ni un puesto de limonada sin que papi te sostuviera de la mano. Y todos aquí lo saben. Esa propuesta de ahorro de costos de 2008, la que salvó a la empresa 2.3 millones, fue mía. Papá la tomó de mí y se la dio a ti. El cambio de estrategia de marketing en 2015, el que abrió los mercados asiáticos, mi análisis, mi estrategia, tu nombre encima. El plan de reestructuración que nos mantuvo fuera de la bancarrota en 2019, lo envié anónimamente a papá a través de un consultor de negocios. Él nunca supo que fui yo. Silencio absoluto. Todo lo que has logrado fue gracias a mi trabajo, Isen. Todo. Y ahora voy a recuperar lo que siempre me correspondió. Levanté mi copa de vino, tomé un sorbo lento y sonreí. Feliz Día de Acción de Gracias, a todos. La reunión de la Junta de lunes fue breve pero intensa. Presenté mi documentación de propiedad. Victoria explicó cada implicación legal, cada transacción, cada firma. Mi padre intentó objetar, alegar violaciones de procedimiento, hacer todo lo que pudo para detenerlo. Pero la evidencia era irrefutable. El voto fue 7-2 a favor de removerlo como CEO. Los únicos votos en contra fueron los de él y Isen. Fui nombrada CEO interina con efecto inmediato. Mi primer acto fue despedir a Isen. No fue por despecho, bueno, no del todo, pero la verdad era que no estaba calificado para ninguna posición de responsabilidad. Cada empleado en la compañía sabía que su liderazgo había sido un desastre. Mientras él recogía sus cosas, intentando defenderse, miré a todos en la sala de juntas y dije: a partir de hoy, Bennett Industrial Solutions tiene una nueva dirección. Cada decisión será tomada con visión, estrategia y respeto por el legado que nos dejó nuestro abuelo. Todo lo que ha estado roto será reparado, y nada volverá a depender de la negligencia o la arrogancia. Victoria me lanzó una mirada aprobatoria. La compañía finalmente estaba en manos competentes. La historia había cambiado, y esta vez, yo era la protagonista que siempre debió estar al frente. Isen se quedó parado, completamente paralizado, mientras los empleados y miembros de la junta empezaban a mirar con asombro lo que estaba sucediendo. Su arrogancia había desaparecido, sustituida por una mezcla de rabia e impotencia. Papá todavía respiraba con dificultad, mirando los documentos y los gráficos que yo había desplegado sobre la mesa, como si fueran un recordatorio cruel de 2 décadas de negligencia. Y primero, anuncié,
vamos a revisar todos los proyectos activos. Aquellos que estaban estancados por decisiones mal fundamentadas o por falta de seguimiento serán reiniciados. El plan de expansión al mercado asiático se retoma inmediatamente, con los mismos análisis que presenté en 2015, pero esta vez implementados correctamente y bajo supervisión directa de mi equipo. Saqué un dossier más grande de mi bolsa de cuero y lo coloqué sobre la mesa. Dentro había un resumen financiero detallado de la compañía, con cada error, cada sobrecosto, cada contrato perdido y cada oportunidad desperdiciada durante la gestión de mi padre y Isen. Miren esto, dije. Estas son las áreas donde hemos perdido más de $1 millón por decisiones equivocadas. Producción, logística, marketing. Cada departamento tiene un plan de recuperación inmediato. Cada gerente ha sido informado y está listo para colaborar. Los miembros de la junta empezaron a asentir, sorprendidos por la claridad y precisión de mis instrucciones. Victoria me observaba, complacida por la forma en que mantenía el control absoluto, mientras mi familia seguía paralizada en sus asientos. Segundo, continué, vamos a reorganizar la estructura directiva. Todos los puestos claves serán revisados. Isen, tu puesto queda oficialmente eliminado. No por despecho, sino porque esta compañía necesita liderazgo competente, y eso no depende de ser hijo o heredero. Isen balbuceó algo, pero nadie le prestó atención. Papá bajó la mirada, derrotado, mientras su autoridad desaparecía ante la evidencia y la ley. Tercero, dije, revisaremos cada contrato y acuerdo financiero de los últimos 5 años. Cualquier inversión o negociación mal manejada será renegociada. Todos los proveedores, todos los clientes estratégicos, recibirán mi supervisión directa. Nadie más tomará decisiones sin aprobación del CEO. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de comunicación interna de la compañía. A partir de ahora, todas las órdenes y decisiones importantes deben pasar por mi revisión. Cada gerente, cada empleado, está bajo la supervisión directa del CEO. Cualquier intento de sabotaje será reportado inmediatamente. Mi madre, todavía con lágrimas en los ojos, me miraba con orgullo. Algunos tíos y tías intercambiaron miradas silenciosas. Comprendiendo que, finalmente, la justicia había sido restaurada. Cuarto, dije, con un tono más firme, los empleados que han sido ignorados, subestimados o menospreciados durante años recibirán reconocimiento y recompensas. Nadie más será descartado por el simple hecho de no tener apellido o conexión familiar. Victoria asintió discretamente y sacó una carpeta con las actas de la junta que reflejaban los cambios inmediatos. Todo estaba documentado y listo para ser implementado. Quinto y último, dije, estableceremos un sistema de auditoría interna para asegurar que ningún error pasado se repita. Cada decisión estratégica será registrada y evaluada trimestralmente. Esto garantizará transparencia y eficiencia. Al terminar, tomé un sorbo de mi vino y miré a toda la sala. Por primera vez, todos entendieron que la pequeña Ava, la ignorada, la invisible, era ahora la que realmente mandaba. Mi voz se convirtió en la ley, y mi mirada, en un recordatorio de que el poder había cambiado de manos. Isen bajó la cabeza, derrotado, mientras papá permanecía en silencio, consciente de que no podía revertir nada. Incluso los empleados más escépticos comenzaron a tomar notas, a planear, a prepararse para la nueva era que acababa de comenzar. Bien, dije. Esto es solo el comienzo. Benet Industrial Solutions no solo sobrevivirá, sino que prosperará bajo liderazgo real. Y aquellos que intenten detenerlo, aprenderán que el respeto se gana con trabajo, visión y compromiso, no con apellido ni arrogancia. La atmósfera en la sala cambió completamente. Lo que antes era tensión y conflicto se transformó en expectativa y esperanza. La empresa, el legado de mi abuelo, estaba finalmente en las manos correctas. Y yo estaba lista para tomar todo lo que por derecho siempre me correspondió. Le ofrecí un paquete de salida mucho más generoso de lo que realmente merecía. 6 meses de sueldo, continuidad de prestaciones y una carta de recomendación positiva si quería buscar trabajo en otro lugar. No lo tomó nada bien. «No puedes despedirme», y gritó, rojo de rabia. «Que esta empresa es mi derecho de nacimiento. Tiene nuestro nombre». Lo corregí con calma, pero con firmeza.
Bennett Industrial Solutions va a sobrevivir porque yo voy a salvarla. Algo que tú nunca fuiste capaz de hacer. Golpeó la mesa con el puño y salió de la sala, furioso. Desde ese día no volví a hablar con él. Salvar la empresa tomó 3 años. No fue fácil, pero cada decisión valió la pena. Traje a Marcus Williams, un especialista en recuperación empresarial con 27 años de experiencia en manufactura, para ayudarnos a reestructurar las operaciones. Reducimos costos, modernizamos el equipo, renegociamos contratos con proveedores. Nos enfocamos en nuestras competencias centrales y vendimos divisiones que no rendían. Contraté a Sarah Chen, sin relación con mi abogada Victoria, como directora financiera. Ella había sido CFO de una empresa Fortune 500 antes de retirarse, y salió de su retiro específicamente porque le gustó la historia de lo que estaba haciendo. Renové la compañía desde adentro, incorporamos sangre nueva en todos los niveles, promovimos talento interno que había sido ignorado durante años. Creamos caminos reales para el crecimiento profesional que no dependieran de conexiones familiares. Para el segundo año, la empresa volvió a ser rentable. Para el tercero, ya estábamos creciendo, ingresos al alza 23%, participación de mercado recuperándose, nuevas líneas de productos lanzándose. La compañía que mi abuelo construyó finalmente se estaba convirtiendo en lo que siempre debió ser. Mis padres nunca pidieron disculpas. Mi madre llama de vez en cuando, habla de cosas triviales, pero nunca menciona la empresa ni lo que pasó. Mi padre no llama en absoluto. A través de familiares me entero que pasa los días jugando golf y contándole a quien quiere escuchar cómo su hija ingrata le robó su legado. No entiende que eso nunca fue su legado para dar. Eisen se mudó a Florida y consiguió trabajo como gerente de ventas en un concesionario de autos. Su esposa lo dejó 6 meses después de ser despedido. Resulta que se había casado con él por dinero y por el apellido familiar, no por su personalidad. La última vez que supe de él, estaba comprometido con alguien nuevo, probablemente contándole historias del imperio que debía haber heredado. Los familiares que aplaudieron en aquel día de Acción de Gracias se dividieron en 2 bandos. Algunos se acercaron después, pidiendo disculpas por cómo me trataron y queriendo reconectar. Otros me cortaron completamente, fieles a la versión de mis padres. Estoy bien con ambos grupos. Aprendes quién es realmente la gente cuando cambia el poder. Ray Carter falleció el año pasado a los 91 años. Viajé a Vermont para su funeral. Me senté en la primera fila y di un elogio sobre su sociedad con mi abuelo y la confianza que siempre tuvo en mí. Después de la ceremonia, su hija se me acercó. Papá hablaba de ti todo el tiempo en sus últimos meses. Decía que darte esas acciones fue la mejor decisión que tomó en su vida. Le respondí. Y él me dio más que acciones. Me dio permiso para creer que era digna. Me entregó una pequeña caja. Dentro había una fotografía descolorida, la misma de su apartamento, 2 jóvenes frente a un garaje. Al reverso, la letra de mi abuelo, el comienzo de todo, 1959. La tengo enmarcada en mi escritorio, junto a la carta de mi abuelo. El mes pasado fui incluida en la lista Forbes 50 Over 50, que reconoce a líderes empresariales que alcanzaron un éxito significativo más adelante en la vida. El artículo me llamó la mujer que recuperó su derecho de nacimiento gracias a la paciencia, la estrategia y una fe inquebrantable en su propio valor. Miro a mi alrededor en la oficina, veo a mi equipo trabajando, los nuevos proyectos, la empresa creciendo y siento que cada lágrima, cada noche sin dormir, cada enfrentamiento y cada riesgo valieron totalmente la pena. La compañía que mi abuelo soñó está viva, fuerte y bajo el liderazgo que siempre debió tener. Y esta vez, nadie podrá detenerla ni arrebatármela. Los primeros meses fueron los más difíciles. Entrar a la empresa que había sido de mi familia y encontrar tanto descuido, tantos procesos rotos y sistemas obsoletos me hizo recordar por qué había decidido tomar el control personalmente. Cada departamento tenía problemas que se habían acumulado durante años, inventarios mal contabilizados, proveedores ignorando contratos, empleados desmotivados, clientes perdiendo confianza. Sabía que no podía arreglarlo todo de un día para otro, pero cada decisión que tomaba estaba enfocada en devolverle a la compañía la excelencia que mi abuelo había soñado. Lo primero fue reconstruir la moral del equipo.
Hablé con cada gerente, cada supervisor, cada empleado que había sido ignorado o subestimado. Escuché sus quejas, sus ideas, sus frustraciones. Les dije algo que nunca antes habían escuchado de alguien de mi familia. Ustedes importan. Sus ideas importan. Y esta empresa no va a avanzar sin ustedes. Abrimos nuevos canales de comunicación internos, reuniones semanales donde cualquier empleado podía presentar sugerencias, buzones de ideas anónimas, sistemas de reconocimiento para logros individuales y colectivos. La cultura cambió de inmediato. Las personas comenzaron a sentirse valoradas y a involucrarse de verdad en cada proyecto. En cuanto a operaciones, implementamos auditorías internas exhaustivas. Marcus Williams dirigió la modernización de las plantas, reemplazamos equipos viejos, automatizamos procesos clave y renegociamos contratos con proveedores que habían estado abusando de la falta de supervisión durante años. Cada dólar invertido estaba cuidadosamente planificado y documentado. Mientras tanto, con Sarah Chen como CFO, revisamos cada línea del presupuesto, cada flujo de caja, cada contrato de inversión. Se sorprendió de la cantidad de gastos innecesarios y decisiones mal ejecutadas que había pasado desapercibido durante décadas. Para diversificar los ingresos y recuperar participación de mercado, lanzamos nuevos productos innovadores basados en estudios de mercado recientes y en la experiencia histórica de la empresa. Cada lanzamiento estaba acompañado de un plan de marketing integral que involucraba a todos los departamentos, asegurando que producción, ventas y distribución estuvieran alineados. Pero también había que lidiar con la resistencia interna. Algunos ejecutivos antiguos no querían adaptarse, se aferraban a métodos obsoletos y trataban de sabotear los cambios. Fue entonces cuando aprendí a tomar decisiones difíciles sin titubear. Los que se negaban a cooperar fueron reemplazados, mientras que el talento interno que había sido ignorado durante años recibió oportunidades reales de crecimiento. Era la primera vez en décadas que alguien evaluaba a los empleados por mérito y no por apellido o favoritismo. Para fin del primer año, vimos resultados tangibles: reducción de costos en un 18%, eficiencia en la producción mejorada, clientes antiguos regresando y nuevos clientes mostrando interés en nuestros productos. Los empleados empezaron a creer nuevamente en la empresa, y ese entusiasmo se reflejaba en cada reunión, en cada planta, en cada llamada con proveedores y clientes. En el segundo año, la rentabilidad volvió. Las ganancias aumentaron un 15%, y empezamos a pagar deudas antiguas que habían sido ignoradas durante la gestión de mi padre. Implementamos un programa de capacitación continua para todo el personal, asegurando que la empresa no dependiera únicamente de mí, sino que el conocimiento y la estrategia se difundieran entre todos. Para el tercer año, la recuperación era evidente: ingresos 23% más altos que cuando asumí, participación de mercado creciendo, lanzamiento exitoso de nuevas líneas de productos. Expansión a mercados internacionales. Los antiguos clientes que se habían ido regresaron, impresionados por la nueva dirección y la seriedad con la que manejábamos la empresa. Durante este tiempo, recibí mensajes de antiguos empleados que habían sido despedidos o subestimados años atrás. Muchos me agradecieron personalmente, diciendo que era la primera vez que sentían que alguien realmente valoraba su trabajo. Otros me contaban historias de cómo habían perdido oportunidades bajo la gestión de Isen y mi padre, y cómo ahora podían ver un futuro real en la empresa. Mis padres nunca reconocieron nada de esto. Mi madre seguía llamando esporádicamente, solo para hacer charlas triviales, y mi padre continuaba con su vida de golf y quejas a familiares sobre cómo su hija le había robado la empresa. Isen estaba en Florida, lidiando con un trabajo que no era ni remotamente comparable a la posición que había creído que le correspondía, y su esposa se había ido. Su vida personal y profesional colapsó mientras yo reconstruía la empresa que mi abuelo había creado desde cero. El respeto que había perdido durante años finalmente regresó, no solo de los empleados, sino también de inversionistas, socios comerciales y antiguos clientes. Cada reunión de consejo mostraba cómo la empresa estaba bajo liderazgo competente y visionario. Mi estrategia ya no era solo mantener la empresa a flote, sino posicionarla para décadas de crecimiento sostenible, innovación y liderazgo en el mercado. El legado de mi abuelo estaba vivo nuevamente, y esta vez, nadie podía cuestionar que yo era la que tenía la visión, el carácter y la capacidad de llevarlo adelante. Todo lo que había sufrido, cada noche de lágrimas, cada injusticia, cada desdén de mi familia,
finalmente había dado frutos. En mi escritorio, junto a la carta de mi abuelo y la foto de Ray Carter frente al garaje de 1959, sabía que había cumplido no solo con la empresa, sino con la promesa que le hice a mí misma. Que Bennett Industrial Solutions jamás volvería a depender de incompetencia, favoritismos o prejuicios familiares. La compañía que él construyó, la que yo salvé, estaba lista para escribir su nueva historia, con justicia, inteligencia y un liderazgo sólido y decidido. Una reportera me preguntó qué les diría a las jóvenes que sienten que son ignoradas en sus familias o en sus carreras. No esperen permiso, le respondí. No esperen a que nadie les dé un lugar en la mesa. Construyan sus propias habilidades, su propio conocimiento, su propio poder, y cuando llegue el momento, cuando tengan la capacidad de cambiar las cosas, no duden. Tomen lo que les pertenece. El artículo se volvió viral. Recibí miles de mensajes de mujeres que habían vivido algo parecido. Les dijeron que no eran lo suficientemente buenas, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente capaces para triunfar. Les dijeron que se quedaran en su lugar mientras hermanos, primos o compañeros menos calificados recibían oportunidades que no habían ganado. No pude responder a todas, pero leí cada mensaje, uno por uno. La semana pasada, por primera vez en 3 años, Isen me envió un mensaje de texto. Necesito dinero. Me despidieron del concesionario. ¿Podemos hablar? No respondí. Algunos podrían decir que es mezquino. Tal vez lo sea. Pero pasé 23 años viendo cómo mi familia me quitaba mis ideas, mi trabajo, mi lugar en el mundo. No solo me ignoraron, me empujaron activamente fuera, se burlaron de mis ambiciones, me trataron como si no importara. Y cuando finalmente me defendí, cuando finalmente reclamé lo que siempre debió ser mío, actuaron como si yo fuera la villana. Ya terminé de disculparme por ganar. Ya terminé de sentir culpa por tener éxito. Y, definitivamente, terminé de rescatar a personas que pasaron décadas intentando destruirme. Hoy, cada día de Acción de Gracias, yo organizo la cena en mi apartamento en Manhattan. No es familia de sangre. No la familia en la que nací, de todas formas, sino la familia que he construido. Victoria Chen, Marcus Williams, Sarah Chen, el equipo senior de Bennett Industrial. Amigos que creyeron en mí cuando mis parientes de sangre no lo hicieron. Comemos pavo, compartimos gratitud y brindamos por lo que realmente importa, el trabajo duro, la lealtad, las personas que aparecen cuando realmente cuenta. Y cada año levanto mi copa y hago el mismo brindis. Por el abuelo Walt, que sabía que encontraría mi camino de regreso. Y por todos los que me dijeron que no podía, gracias por la motivación. La sala se llena de risas. Brindamos. La noche continúa. Pero, a veces, ya entrada la noche, cuando todos se han ido y estoy sola en mi apartamento con vista a la ciudad, pienso en aquella niña de 12 años sentada en la sala de su padre, escuchando que nunca sería parte del legado familiar. Desearía poder regresar y decirle lo que estaba por venir. Decirle que el dolor era temporal, pero la determinación duraría para siempre. Decirle que las personas que la ignoraron algún día la verían reclamar todo lo que pensaron que era suyo. Desearía poder decirle que iba a ganar, aunque tal vez ella ya lo sabía. Tal vez por eso nunca se rindió. Mi hermano se levantó en la cena de Acción de Gracias y anunció que él recibiría todo. Yo tomé un sorbo de vino y cambié el final. Algunas historias se escriben solas. Otras, tienes que luchar por cada palabra. Esta historia me tomó 23 años terminarla. Y mientras miro la ciudad por la ventana, pensando en lo lejos que he llegado, sé que no solo recuperé lo que me pertenecía, construí algo que nadie jamás podrá quitarme. La niña que me mira desde el pasado finalmente puede sonreír, porque su futuro, el que ella imaginó en secreto, se convirtió en realidad.